Y su pueblo dijo, amén. A mí, mi esposa, mis hijos saben que a mí me fascina ver documentarios de la Segunda Guerra Mundial. Y una historia que estaba viendo de 12 soldados americanos, ellos detuvieron el avance de los alemanes y habían 1000 contra 12. Imagínense, entonces me lleva al lugar de Gideon, de los famosos de la Biblia, en cuando eran pocos, pero la victoria era de ellos porque Dios estaba con ellos. Así también nosotros, a veces como pastor me desanimo ver bancas vacías, pero yo espero en Dios porque nosotros, cuando yo veo estos 12 americanos que detuvieron 1000 alemanes, y saben, el clave de ese evento es, ellos tenían la tierra alta, ellos estaban sobre una loma, ellos estaban viendo para abajo al enemigo, y el enemigo tenía que subir loma. Entonces veo que nosotros es Cristo, y nosotros tenemos esta ventaja de tener al Rey de Reyes, el Señor de Señores en nuestro equipo. Y somos pocos, pero Dios toma la victoria, Dios está haciendo su obra. Y eso me alienta mucho de que a lo mejor somos pocos, le doy gracias por la congregación, pero a lo mejor somos pocos, pero tenemos la ventaja que Dios está con nosotros y la victoria es de nosotros. Seguir orando por nuestros familiares. Dejamos la semana pasada con un dicho que escuché de un comentarista, y ese comentarista, Clark, escribió esto: es decir, ¿de dónde entonces procede la condenación? ¿De dónde viene la condenación de aquellos incrédulos? ¿De dónde viene? Clark dice esto: ¿de dónde entonces procede la condenación? Entonces dice, en ellos mismos. En ellos mismos procede la condenación. Una vez más, Dios no manda a ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven al infierno. Ellos hacen una decisión de eso. En esta mañana vamos a estar en el libro de Juan capítulo 3, versículo 19. Vamos a dar principio ahí, Juan 3, 19. Y dice esto: esta es la condenación. Acuérdense lo que dijo Clark, dijo, ¿de dónde entonces procede la condenación? Entonces dice él, de ellos mismos. Leamos la palabra de Dios para confirmar lo que este comentarista dijo. Dice en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hacen una decisión. La luz del mundo, Cristo, viene a este lugar. Ellos tienen que hacer una decisión, así como cada uno de nosotros hicimos una decisión. Entonces vemos que hay que responder a esta luz. Hay que responder a esta luz. Es la responsabilidad de cada hombre, cada mujer, cada joven, responder a esta luz. Déjame leerlo una vez más. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay dos maneras de responder: en fe, que lo que Cristo hizo era para mí y Él me salvó y Él me llenó con su Espíritu Santo después de la justificación en la cruz. Y yo lo creo y respondo en fe que lo que Él hizo era mucho más que suficiente por mi pecado. O podemos responder como la mayoría del mundo en una filosofía. Pues yo creo, una vez más, oí muchos comentaristas de lo que cuando yo dije, yo pienso. Y a veces, como dije la semana pasada, a veces digo, no pienses, nomás cree. Tener fe que Dios, lo que Él hizo, que Él dijo, es cierto.
Pero la filosofía de uno que dice, pues yo creo, y una vez más, como compartí la semana pasada, uno cree, hay algunos que creen que nosotros, la humanidad, vino de changos. Y una vez más, digo, a veces ponemos a pensar, pero esa es la filosofía del mundo. Ellos creen, yo creo esto, yo creo, pero hay solamente una verdad y es la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es verdad. Ellos pueden hacer una decisión de rechazar la luz que es Cristo y creer en una filosofía que cada uno, me dijo mi esposa que su mamá decía, cada cabeza es un mundo, uno piensa como quiere pensar, pero no cambia con la palabra de Dios. ¿Qué es la raíz? ¿Qué es la raíz de nuestra filosofía, de nuestra creencia? Es la fe en Dios, su palabra y lo que Él ha dado. Es por fe lo que Dios está confirmando por medio de su Espíritu Santo a nosotros, o es una filosofía. La raíz de este mundo, la condenación, la raíz de esto es el yo. Pues es mi vida y yo lo vivo como quiero. Yo quiero disfrutar de todo del mundo. El raíz de esta filosofía es que les gusta el pecado. No quieren salir. Por eso dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren cambiar. Quieren seguir viviendo en este mundo y en el pecado. También quieren eliminar a Dios. No hay Dios. Ellos no creen, su filosofía dice, no hay Dios. Nosotros estamos aquí por un tiempo y ya cuando ese tiempo pase nosotros ya se termina todo. Y ellos niegan que hay un Dios y ellos niegan que hay una eternidad después de este mundo. Es mucho más fácil deshacerse uno del mundo, deshacerse de que hay un Dios. Porque si no hay Dios, no hay juicio. Si no hay Dios, no hay infierno. Entonces ellos, el mundo quiere decir, pues no hay Dios. Y su filosofía dice, no hay Dios, porque si no hay Dios, entonces no hay condenación. Y dice la palabra de Dios que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El 20 dice así, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Una vez más, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos están rechazando lo que Dios hizo por ellos, porque Jesucristo vino para salvar, para buscar. Un comentarista, creo que era Charles Stanley, que él dijo, no, yo no conozco un cristiano, en toda mi vida no he encontrado un cristiano que se ha arrepentido venir a Cristo. Y nosotros lo sabemos bien porque nuestra vida testifica de eso. Yo nunca me he arrepentido venir a Cristo, lo que Él ha hecho en mi vida. Pero ellos rechazan la luz, rechazan a Jesús, rechazan a Dios, porque si no hay Dios, no hay juicio. Entonces vemos esto. Mucha gente dejan de venir a la iglesia y yo siempre en mi corazón me siento triste, porque ¿qué culpa tiene nuestro Señor Jesucristo? Él dio a su Hijo unigénito, porque Él nos amó a nosotros. Él ha dado un lugar para venir, Él ha dado un lugar para venir y adorar a Él. Ahorita vamos a ver qué dice Jesús de eso. Pero no es la culpa de Jesús, no es la culpa de lo que Él hizo por nosotros, no es la culpa de Cristo. Es como Él ve y dice, ¿qué hice yo contra ti para que tú dejaras de venir?
¿Qué hice yo? Si vienen a escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Recibirlo y salir a compartirlo con otro. Tristemente a veces es culpa mía, o culpa de la iglesia, culpa de un cristiano que no está siendo dirigido por medio del Espíritu Santo y decimos o hacemos algo. Y ellos tienen un sabor amargo de lo que ellos piensan es el representante de Cristo. Somos nosotros. Hay que tener cuidado porque todo aquel que hace lo mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchos no vienen a la iglesia, pero que no sea culpa de nosotros que ellos tengan un sabor amargo de la iglesia. ¿Qué culpa tiene Cristo? Uno puede decir, yo vengo, pero yo vengo solamente para escuchar lo que Él dice la palabra de Dios a mí. Porque eso es lo que necesito. Yo vengo a aprender de la palabra de Dios lo que Él tiene para mí hoy día, por mi familia. Entonces vemos eso y a veces rechazan a Jesucristo por culpa de la iglesia, por la culpa de un cristiano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Eligen caminar en la oscuridad ignorando la verdad. El 21 dice esto: mas el que practica la verdad viene a la luz. Una vez más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras son hechas ¿dónde? ¿Dónde? Dice la palabra de Dios, en Dios. Las obras que yo estoy haciendo son en Dios. Dice claramente, mas el que practica la verdad viene a la luz. Nos acercamos a la luz, Cristo, su palabra, su Espíritu Santo. Dice, y los que practican la verdad vienen a la luz para que sean manifiestos sus obras son hechas en Dios. No en mí, en Dios. Todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Y dice la palabra más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos hablando, lo que estamos pensando, que sean en Dios, no en otras cosas. La oferta de la gracia de Dios, en eso estamos meditando. La oferta de la vida eterna para todos. Esta oferta. Y nosotros venimos a la luz por la oferta de gracia. No lo merecemos, pero más bien Él nos lo está dando. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La oferta de gracia, de perdón, de misericordia. El contraste de la oscuridad y la luz. Una vida honesta. Una vida, Dios me ha cambiado a mí. Que yo viviera bajo el poder del Espíritu Santo, una vida honesta, una vida sincera, una vida cuidadosa en donde yo voy a estar caminando, donde yo voy a decir algo, donde yo voy a pensar algo, tener una vida en Dios cuidadosamente, cuidando de mis pasos, cuidando de donde estoy, cuidando lo que estoy diciendo, cuidando de lo que estoy oyendo o viendo. Porque nuestras obras están en Dios. Una vida de siendo honesto, de sincero, de tener cuidado, esa es la vida en Dios. Que nosotros tenemos que vivir así como cristianos, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. El 22 dice esto: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Aquí vemos dos cosas. Ellos estuvieron con Jesús. Qué maravilla
estar sentado comiendo con Jesús, aprendiendo de Él. Ellos no estaban a prisa, no sé dónde leí o oí, donde nunca se ve en la Biblia que Jesús está corriendo. Nunca se ve que Él está apurado. Hay que apurarnos porque esto y esto está pasando. Bajo el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, viviendo esta vida en Dios, debemos de ser ese ejemplo como Cristo. Venir, ir con tiempo. Y ellos tenían el tiempo para disfrutar de Él. No había apuro en su vida de Jesús. Y Él aquí nos está enseñando, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña claramente que Jesucristo nunca bautizó a nadie, pero Él estuvo ahí. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:17, si lo quieren apuntar. Mateo 4:17 dice esto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino del cielo está cercano o está cerca. Una vez más, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino del cielo está cercado, se ha acercado. El 23 dice esto. Juan bautizaba también en Enón, junto de Salim, porque había mucha agua y venían y eran bautizados. Esto del bautismo lo practicamos hoy día. Muchas iglesias practican el bautismo porque vemos una vez más que aquí, aún cuando Cristo vino, aún cuando Cristo se fue, siguió el bautismo. Una vez más quiero decir esto porque lo menciona la palabra de Dios, es cuando uno muere, es arrepentido de todo lo que hemos hecho y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso todavía se sigue hasta hoy día porque nosotros estamos dando cuenta, estamos dando testimonio que nosotros ya no vivimos más, vive Cristo en mí. Una vida en Dios honesta, una vida en Dios sincero, una vida en Dios cuidadosamente en lo que hablamos, lo que pensamos, lo que estamos viendo, donde nosotros estamos yendo. El bautismo es símbolo de eso y vemos que aún después Jesucristo sigue practicándolo. Por eso nosotros seguimos, porque es un testimonio de nosotros que nosotros ya no vivimos, mas Cristo vive en mí. Esa nueva vida. El arrepentimiento, el bautismo está continuo aún ahora. El 24 hasta el 26 de Juan 3, 24, 25 y 26 dice esto. Porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre sus discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, mirad que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hablando de Jesús, dice, mirad el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos y todos vienen a él. Entonces, ¿qué tan los discípulos de Juan venían a él y decían, de ese Jesús quien tú hablabas, quien tú dabas testimonio, todos están yéndose para allá. Están dejando esta congregación para ir allá. Las ovejas no son de Juan, las ovejas son de Jesús. Y yo sé, yo quise compartir esto, para ser pastor no es fácil. El enemigo viene, quiere tumbar al pastor porque entonces ¿dónde van las ovejas? Y el corazón mío es esto, Señor, para el bien de tu pueblo.
para el bien de tu pueblo, todo lo mejor para ellos, Señor. Porque yo solamente soy un siervo del Altísimo, dando gloria a Dios. Y aquí vemos que ellos están yéndose, ¿dónde? Para mí es mejor que ustedes estén enfocados en Jesucristo. Cuando ustedes salgan de aquí, su enfoque es Jesús. Siempre tiene que ser ahí. Pero vemos en la televisión, en el radio, cómo un hombre se exalta. Mucho más debemos de siempre exaltar a Cristo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mirad que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos y todos vienen a él. La multitud inconsistente quiere decir, en inglés hay una palabra que quiere decir, se dice fickle. Esa persona en inglés se dice fickle. ¿Qué quiere decir fickle? Que hay una inconstancia en ellos. Oh sí, oh no, oh no, oh sí. Y cambian de este lado a este, y no hay consistencia en ellos. Y aquí vemos que los discípulos de Juan dicen: hey, todos se están yendo allá, ¿qué hacemos? No, tú haz lo que Dios te ha mandado hacer. Una vez más, nosotros tenemos que estar fijos en Dios, hacer lo que Él nos ha mandado hacer. No porque todos hacen esto, todos hacen eso. Y ellos estaban preocupados, pero Juan no estaba preocupado de perder su congregación porque lo estaba perdiendo a Jesucristo. Uno escucha de Dios, uno está dirigido por medio de Dios. Y nosotros venimos, ¿por qué? No es que nosotros somos, como dice la palabra, fickle, inconstancia, la inconstancia, sino nosotros estamos escuchando donde Dios quiere que nosotros estemos. Y ellos vinieron a Juan, y respondió Juan en el 27, dice: y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fue dado del cielo. Respondió Juan a sus discípulos que estaban inconstantes, dijeron: ellos se están yendo para allá. Dice Juan: no puede un hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. La gracia de Dios que fue dado a nosotros, el regalo del Evangelio que fue dado a nosotros de Dios, es un regalo. Y nosotros tenemos que darle o ser agradecido a Dios lo que Él nos ha dado. La congregación que Juan tenía era de Dios. Y Dios es el Señor, y esto fue dado de mí, del cielo. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. El nuevo creyente, el que viene a Cristo, es un regalo, y nosotros debemos de estar dando gracias a Dios cuando viene alguien nuevo. Esto es todo dado de Dios. El 28 dice esto: vosotros mismos me sois testigos que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan conocía su lugar. Nosotros reconocemos ustedes, nosotros, yo, somos siervos de Dios. Nosotros vivimos para Dios, nosotros pensamos en Dios. Nosotros estamos constantes en seguir lo que Él nos está mandando a hacer. Entonces Juan sabía quién era. Yo soy solamente un siervo de Dios. Porque él reconocía quién era Dios. El digno de toda alabanza, el digno de estar siguiendo a Jesús. Ellos estuvieron con Jesús, ellos tomaron el tiempo con Jesús, aprender más, así como nosotros debemos de estar pasando tiempo conociendo mejor a Jesús. Dice la palabra de Dios, Juan sabía quién era y sabía quién era Jesús. El 29 dice esto: el que tiene la esposa es el esposo, mas el enemigo del esposo que está a su lado y le oye y se
y se goza grandemente en la voz del esposo, así pues es mi gozo, está cumplido. Él está hablando de el esposo que es Cristo y la esposa que es la iglesia. Él sabe su posición. Él está escuchando la voz del esposo que es Cristo. Él reconoce que la iglesia es la novia de Cristo. Y con eso en mente, déme leerlo una vez más. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, no mí. Juan está diciendo, no se trata de mí, se trata del esposo y su iglesia, la esposa. Y el amigo del esposo, él solamente está trayendo a los dos juntos. Esa es mi obra, como Juan. Mi obra es traer la novia ¿a quién? A Cristo. El mensaje de hoy de que yo tengo para ustedes es traer la novia a Cristo. No se trata del pastor, nunca se trata del pastor. Yo he mirado y nosotros, a lo mejor ustedes también bien han visto que el primero que se sienta cuando hay un social es el pastor. Y el primero que va a recibir el plato es el pastor. Así no debe de ser. Jesucristo servía, Jesucristo estaba lavando pies. Jesucristo nunca se trata del hombre, siempre se trata de la novia y Cristo. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente en la voz del esposo Jesús. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿En qué? En compartir lo que Dios tiene para nosotros, en recibirlo primeramente yo y gozarme yo en la palabra de Dios y compartir la esperanza de Dios. El centro de la atención no es Juan, el centro de la iglesia no es el pastor no debe de tener ese lugar de honor porque ese honor solamente es de Dios. Él tiene que ser un ejemplo, el que trae la iglesia, la novia, al novio. Y gozar y oír la voz del esposo y gozarse en ella y traer la esposa. El amigo, él está arreglando los detalles, él está preparando el lugar con gozo. ¿Para quién? Para Cristo. Para el esposo de esta hermosa novia de Dios. Juan no es arrepentido, un comentarista escribe esto, Juan no es arrepentido haber perdido su congregación por causa de Jesús, sino cumpliendo su obra con esperanza. Dice una vez más, este comentarista Dobbs dice esto, Juan no está arrepentido haber perdido su congregación a causa de Jesús, sino él cumpliendo su obra y esperanza. Entonces Juan no vemos que él está preocupado que se fueran para allá. Les digo esto, que cuando Dios hemos cumplido nuestra obra aquí, el que viene atrás de mí va a ser mucho más cercano a Dios, él va a ser mucho más dedicado pero para ese día, hasta ese día, así como Juan, yo me preocupo de hacer una buena obra para Dios mientras que Él me tenga en ese lugar. Porque yo no voy a estar deteniendo este púlpito si Dios tiene a alguien mejor. Así el representante de Jesucristo, él no tenía envidia, él no estaba con contención por estas noticias que él recibió. Mira, todos se están yendo para allá, Juan. Él no estaba preocupado. Yo sirvo a Dios, yo sirvo al novio como mejor. Me da gozo en escuchar su voz y compartirlo a su novia y traer la novia a él. Porque el centro de todo esto no soy yo, no es este púlpito, es Cristo. Cuando ustedes se van de aquí, tienen que llevarse a Cristo. Tienen que detenerse del novio que es Cristo.
Yo solamente, así como dice Juan, yo soy el amigo del novio y traigo y preparo las cosas para la novia en un encuentro con el novio. El 30 dice esto: es necesario que él crezca, pero que yo disminúe, que yo me haga menos, que ya no se vea a mí. Eso dice Juan. Él tiene que engrandecer. Él tiene que ser adorado. Él tiene que... Juan está diciendo, no me vean a mí. Vean a Cristo. Si un pastor hace eso, él ha hecho su obra. Atraer la iglesia a Cristo, a que ellos sigan a Cristo. Así como la esposa, un esposo. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuye. Ya saben lo que quiero decir. Menos visible, más de Jesús. No vean a este hombre, vean a Jesús. No vean, escuchen, esto es importante. No vean a la iglesia, vean a Cristo. No vean al cristiano, vean a Cristo. Porque si están mirando a este hombre, si están mirando a los hermanos, si están mirando a la iglesia, van a fracasar. Hay un fracaso en eso, pero si ustedes vienen para escuchar de Cristo, cuando ustedes vienen a adorar a Dios, van a estar bien. Este hombre tiene que ser menos, el que tiene que crecer es Jesucristo y su gloria. Juan siguió trabajando, contento de hacer que Dios sea hablado. Aún Jesús ganaba cada vez más atención y Juan menos. El 31 dice esto: el que de arriba viene es sobre todo, hablando de Jesús, el que de arriba vino es sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenal habla. El que viene del cielo es sobre todo. Una vez más, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Jesús no solamente era un buen hombre. Jesús no solamente era un hombre humilde, un maestro, un profeta. Él era Dios y es Dios. Y nosotros tenemos que acordarnos quién es Jesús y quién somos nosotros. Barclay escribió esto, otro comentarista, es muy interesante. Si queremos información sobre una familia, tenemos de un miembro de la familia. Dice una vez más, si queremos información sobre una familia, lo obtenemos de un miembro de la familia. Si queremos información sobre una ciudad, lo obtenemos de quien que venga de esa ciudad. Así pues, si queremos información sobre Dios, lo obtenemos solamente de su Hijo, el Hijo de Dios. Y si queremos información sobre el cielo y la vida en el cielo, lo obtenemos solamente de aquel quien vino del cielo. Entendamos lo que dice Barclay aquí. Queremos saber. ¿Quieren saber del cielo? Tenemos que comunicarnos con el que vino del cielo. ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que ir con el conocimiento del que vino, el Hijo de Dios. El 32 dice esto: y lo que vio y oyó, esto testificaba, y nadie recibió su testimonio. Miren este verso. ¿Y cuántos vinieron después del testimonio de Jesucristo? ¿Alguien? ¿Cuántos vinieron? ¿Qué dice la Escritura? Nadie. Cristo vino. Y dice el texto ahí, dice esto:
Y lo que vio y oyó, esto testificó el que vino del cielo. El que conoció a Dios, el Hijo de Dios, dice esto. Y lo que vio y oyó, esto testificaba. Y nadie lo recibió. Si nosotros veamos a nuestros familiares, ¿y cuántos están viniendo? ¿Cuántos están tomando tu testimonio? ¿Cuántos están tomando las promesas de Dios y su palabra? ¿Cuántos están respondiendo al Evangelio? ¿Cuántos están llegando bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Y tristemente, dice Spurgeon esto, lo que recibieron el testimonio de Cristo fueran tan pocos que tristemente el autor llama que ninguno o nadie vino. Tristemente, dice una vez más Spurgeon, los que recibieron el testimonio de Cristo fueron tan pocos que tristemente le hizo la llamada que ninguno o nadie vino. Y lo que él vio y oyó, Jesucristo testificando del cielo, testificando de Dios. El que vio a Cristo, vio al Padre. Tomás le dijo, enséñanos el Padre. Y nosotros creemos, y Jesucristo dijo, tanto tiempo que yo he estado con ustedes y no me reconocen. Porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si me ven a mí, ven al Padre. Y dice aquí, lo que vio y oyó, esto testificó. ¿Y cuántos vinieron? Y nadie recibió su testimonio. Qué triste. Aún el autor Juan dijo, ¿cuántos vinieron? Nadie. No escuchan. No entienden. No buscan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aman más la oscuridad que la luz. No nos vayamos a confundir o perder en las cosas de este mundo, estar enfocado en Dios. El 33 dice esto: el que recibe su testimonio puede confirmar que Dios es verdad. Una vez más, nosotros, los que estamos en este cuarto, los que estamos aquí escuchando, queriendo entender, háblame Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Dice, y el que recibe su testimonio puede confirmar que Dios es verdad. Una vez les dije que uno dijo, Dios ya está muerto, y dijo Billy Graham, era Billy Graham, dijeron, Billy Graham, ¿es cierto que Dios está muerto? Y Billy Graham dijo, no, porque hace un poquito yo hablé con él. Él está bien. Él está bien. Nosotros tomamos el testimonio de Cristo. Nosotros sabemos que Él vive. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Él está hablando conmigo. Yo veo sus milagros. Yo veo la contestación de la oración. Yo sé que Él vive porque Él vive en mí. Dice, y el que recibe su testimonio puede confirmar que Dios es verdad. Y nosotros podemos testificar. Primero de Juan, si quieren apuntarlo, primero de Juan 5:10 dice esto: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo sé, porque Él vive en mí, porque Él ha hecho milagros en mí. Él sanó lo que estaba quebrado. Él limpió todas estas cosas en el corazón, en la mente. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y hay que tener cuidado con eso. Porque ellos dicen, no es cierto que Dios vino, no es cierto que Él murió por nosotros, y quieren decir que Dios es mentiroso. No. El 34 dice esto, dice,
Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Escuchen lo que está diciendo aquí. Vean lo que está diciendo aquí. Dice, porque el que Dios envió, quien es Jesucristo, porque el quien Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Quién? Cristo. Cristo está hablando las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuando vemos a Jesucristo, vemos la totalidad de Dios en Él. Y el poder de sanidad, el poder de su palabra, y el poder de calmar el viento, y el poder de calmar la mar, todo esto sin medida. Mira, escuchen, en totalidad no había medida en el poder que Jesucristo tuvo en el Espíritu Santo. Él escuchó, él vio, él tenía el poder del Espíritu Santo y no había medida en lo que Cristo pudo hacer. Dice esto porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús está revelando el poder del Espíritu Santo en uno, en su poder, en su autoridad, sin medida. Derrama el Espíritu Santo, el Mesías, en un nuevo pacto. Nosotros también podemos tener el poder del Espíritu Santo. Lo quieren. Yo quiero vivir en el poder del Espíritu Santo. Sin medida, lléname hasta el fondo, lléname. Sin medida. Por medio de la justificación de nosotros, la sangre de que Cristo nos limpia, ahora puede entrar. Solamente por la justificación que Cristo hizo por mí, puede venir sin medida el Espíritu Santo. Lléname. Bautízame en tu Espíritu Santo. La inmersión de tu Espíritu Santo y vivir en el poder, en la sinceridad, ser honesto en mi vida, con cuidado, en el poder del Espíritu Santo. Cuando venían los profetas, antes que falleció Cristo en la cruz, cuando venían los profetas, había medida. Ellos no estaban siempre llenos del Espíritu Santo. Pablo nos manda ser constantemente llenos del Espíritu Santo, constantemente, sin medida. El 35 dice, el Padre amó al Hijo y todas las cosas he entregado a sus manos. Esta palabra amor quiere decir agapeo, el amor que solamente Dios tiene y nos da a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Vamos a terminar con este texto, el 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza o se niega a creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El último texto para hoy día es esta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, quiere decir nosotros. Pero el que rechaza y niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El sacrificio perfecto por nuestros pecados, Jesucristo en la cruz. Y algunos rechazan la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque les gusta el pecado y no quieren venir a la luz. Así como dice la palabra de Dios, ellos rechazan la luz. Ellos no quieren la luz. Ellos corren de la luz. Un pastor, el pastor Juventino Suárez, un pastor cubano que
yo lo miraba como un maestro de la palabra de él. Decía, ¿sabes qué, Alex? Cuando uno prende la luz, las cucarachas corren. Y sabemos que eso es cierto. Ellos no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza o se niega de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los estudiantes modernos dicen, no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay juicio. O dicen algo, el estudiante moderno dicen esto: Dios no manda a nadie al infierno, Dios es amor, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Hay un comentarista que dice esto: la ira de Dios permanece en el mundo venidero, quiere decir después de morir. La ira de Dios permanece en el mundo venidero, porque aquellos que rechazan a Jesucristo no pueden ofrecer un sacrificio perfecto. Acepto a Dios, no pueden ofrecer un sacrificio perfecto aceptada de Dios. Él pagó perfectamente con Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz satisface la deuda del mal y de la culpa. Juan nos dice que esta ira permanece. No debemos de esperar que se desaparezca y con el tiempo nuestro juicio. Entonces termino con lo que dimos al principio. ¿De dónde viene la condenación? ¿De Dios? ¿Dios tiene la culpa? ¿Dios tiene la culpa de la condenación? ¿Dios tiene la culpa que haya personas en el infierno? No. Eso viene de uno mismo. Solamente hay un pecado que es imperdonado. Solamente uno. El único pecado que está sin perdón es el blasfema del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Ven, murió por ti. El Espíritu Santo viene a par de uno. El Espíritu Santo viene y uno dice, es cierto, yo he hecho mucho. En ese día, en cuando Dios me perdonó todo mi pecado, yo creí. Pero el rechazar el Espíritu Santo, toda tu vida, yo he ido con hombres que están muriendo en la cama de un hospital muchas veces, hablándole que Dios te ama, Jesucristo murió por todo tu pecado. Aún el Espíritu Santo trabajando en ellos, hablando. Ellos tienen que hacer una decisión, venir a la luz o no. ¿De dónde entonces procede la condenación? De ellos mismos. Hay que orar. Hay que orar. Señor, quiebra esas cadenas. Dales oídos para escuchar. Ven a par de ellos. Porque para mí el vivir es Cristo. Y en cuando nosotros morimos, es ganancia. Estamos en el cielo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.